Bienvenido a la mejor asesoría educativa, donde aprendes todo rápido y fácil. En este importante video vamos a observar 3 conceptos fundamentales que debes saber antes de estudiar física. El primero de ellos es ubicación, es decir, vector posición, vector desplazamiento y distancia. Veamos la diferencia fácilmente en el gráfico que se muestra en pantalla. En el dibujo se observa que una partícula comenzó a moverse desde el punto A y se mueve en sentido que indican las flechas. Llegó a B, luego a C, luego a D y finalmente en E. Comencemos con vector de posición. El vector de posición es aquel que se dibuja desde el origen de coordenadas hasta el punto donde se quiere dar la ubicación. Obsérvese que acá está el vector de posición del punto A, desde el origen hasta el punto A. Acá observamos el vector de posición del punto B, desde el origen, siempre desde el origen hasta el punto B. Acá se encuentra el vector de posición del punto C, desde el origen hasta el punto C. Acá el vector de posición del punto D, acá lo observamos, desde el origen hasta el punto D. Y finalmente el vector de posición del punto E, el punto final, que va desde el origen de coordenadas hasta el punto E. Obsérvese que se utiliza la letra R para indicar posición, así como acá, 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 mientras que como A y B se encuentran en el eje X, se sustituye la letra R por X, como acá y como acá. Desplazamiento. ¿Qué significa vector desplazamiento? El vector desplazamiento es aquel que va desde el punto donde inicia el movimiento hasta el punto donde finaliza el movimiento. Acá se destaca en azul y se denota por delta R. Si este vector está ubicado sobre el eje X, en vez de utilizar delta R, suele utilizarse delta X, de esta manera. Pero significan lo mismo, vector desplazamiento. Y recuerda, jamás olvide que el vector desplazamiento va desde el punto donde inicia el movimiento hasta el punto donde finaliza el movimiento. ¿Y cómo se calcula el vector desplazamiento? Muy fácil, restando el vector de posición del punto final, en este caso R sub E, menos el vector de posición del punto inicial, en este caso X sub A. De esta manera siempre se calcula el vector desplazamiento. Continuemos. Hablemos ahora de la distancia. La distancia es la longitud total que recorre la partícula. Por ejemplo, supongamos que desde A hasta B hay una longitud de 15 metros. Y supongamos que de B hasta C hay una longitud de 5 metros. Y desde C hasta D hay una longitud de 9 metros. Y finalmente supongamos que de D hasta E de 10 metros. ¿Cuál sería la distancia total en el recorrido? Sería sumar todas estas longitudes, AB más BC más CD más DE, que en este ejemplo genera como resultado 39 metros. Obsérvese que la distancia es una magnitud escalar, es decir, un número, mientras que la posición y el desplazamiento son magnitudes vectoriales, es decir, son vectores. Continuemos. Ya discutimos la primera variable, ubicación. Ahora vamos con la segunda variable, velocidad. Tenemos por un lado la velocidad media, que es una magnitud vectorial y se calcula dividiendo el vector desplazamiento ya visto entre delta t. Delta t es el tiempo en que demoró en desplazarse esa partícula, es decir, el tiempo que demoró en llegar desde este punto hasta este punto. Acá se visualiza el vector desplazamiento. Obsérvese que la velocidad media es una magnitud vectorial. La velocidad instantánea es la derivada del vector posición con respecto al tiempo. Si el movimiento es lineal, es decir, se da sobre el eje X, en vez de R se utiliza X, la derivada de X con respecto al tiempo, donde X de t o R de t son funciones que indican la posición con respecto al tiempo. Por ejemplo, X de t puede tener la forma t² más 3t menos 1.
Al derivar, se obtiene la velocidad instantánea. Esta es una magnitud vectorial. Otro concepto importante es la rapidez media. La rapidez media se calcula con este cociente, dividiendo la distancia total recorrida, denotada por el módulo de delta x, entre el tiempo en que demoró la partícula en llegar desde el punto A hasta el punto final. Y tal como ya vimos, para calcular esta distancia dividimos la trayectoria por tramos. Tramo AB más el tramo BC más el tramo CD más el tramo DE. Eso nos da la distancia total recorrida. Al dividir esa distancia entre el tiempo que tardó en recorrer dicha trayectoria, se obtiene la rapidez media. Obsérvese que esta es una magnitud escalar. Finalmente tenemos la rapidez instantánea, que no es más que el módulo o valor absoluto o magnitud del vector velocidad instantánea. Vale mencionar que si la trayectoria no es recta sino curva, tal como se muestra acá, el vector velocidad, este vector velocidad instantánea, que de ahora en adelante simplemente vamos a llamar velocidad, es tangente a la trayectoria. Acá se observa el punto de tangencia. Siempre el vector velocidad es tangente a la trayectoria. Continuemos. La tercera y última variable a considerar como fundamental para estudiar física es la aceleración. Y tenemos por un lado la aceleración media y por otro la aceleración instantánea. La aceleración media es una magnitud vectorial y se calcula como el cambio de la velocidad entre el tiempo en que demoró dicho cambio, es decir, velocidad final, que es una magnitud vectorial. Recuerda que la velocidad la llamamos velocidad instantánea, menos la velocidad inicial, que también por supuesto es una magnitud vectorial, entre el lapso de tiempo en que se dio dicho cambio, es decir, tiempo final menos tiempo inicial. Así se calcula la aceleración media, mientras que la aceleración instantánea o simplemente aceleración no es más que la derivada del vector velocidad con respecto al tiempo. Por ejemplo, si la velocidad viene dada por esta expresión, para obtener la aceleración simplemente derivamos esta expresión. La derivada de 3t cuadrado es 6t y la derivada de menos 8t es menos 8. Así se ha obtenido la función que genera todos los vectores de aceleración. Por supuesto, la velocidad ya sabemos que es una magnitud vectorial. Supongamos que se tiene la trayectoria mostrada en pantalla. El vector aceleración, este vector, también conocido como aceleración instantánea, siempre apunta hacia la concavidad de la curva. Obsérvese acá, apunta hacia la concavidad y acá en esta trayectoria apunta hacia la concavidad. Recuerda que si tienes una curva de esta manera, esta parte representa la concavidad de la curva. En pantalla se muestra en resumen que la velocidad es la derivada del vector posición con respecto al tiempo, mientras que la aceleración es la derivada del vector velocidad con respecto al tiempo. Es decir, cuando existe un cambio en el vector posición, existe una variación de la velocidad. Y cuando existe un cambio en el vector velocidad, existe un vector aceleración. Pero ¿cuándo cambia un vector? Recordemos que un vector tiene módulo o magnitud, dirección y sentido. Veamos algunos ejemplos de cambio vectorial. Tomemos por ejemplo la velocidad. La velocidad es una magnitud vectorial. Supongamos que esta velocidad 1 tiene como módulo o magnitud 8 metros sobre segundos. Si esta es la velocidad, este módulo o magnitud se conoce como rapidez. Supongamos que la dirección es de 30 grados. Recuerda que la dirección es el ángulo que forma con respecto al eje X positivo. Y el sentido supongamos que es hacia arriba. Recuerda que el sentido viene dado por la punta de la flecha del vector. Si mantenemos la misma dirección y el mismo sentido, pero varía la magnitud, obsérvese acá, el módulo es diferente, entonces esta velocidad es diferente de la velocidad 1. Pero si mantenemos igual la magnitud y mantenemos igual el sentido, pero la dirección es ahora la que varía, obsérvese acá, entonces esta velocidad 3 es totalmente diferente de la velocidad 1. ¿Por qué? Porque a pesar de tener el mismo valor en rapidez, el mismo sentido, varía en dirección.
El vector velocidad 1 tiene dirección 30 grados y este vector ha cambiado de dirección, tiene 0 grados. Por lo tanto, esta velocidad es diferente de esta velocidad. Estos detalles son muy importantes para comprender que la velocidad ha variado. Por lo tanto, acá existe una aceleración. ¿Por qué existe una aceleración? Porque existe un cambio en la velocidad. Veamos un último ejemplo. Obsérvese la velocidad 4. Vamos a comparar la velocidad 4 con respecto a la velocidad 1. ¿Son iguales o diferentes? Veamos. Tienen el mismo módulo, tienen la misma dirección, pero el sentido ha cambiado. Obsérvese acá que este va hacia abajo, mientras que esta velocidad va hacia arriba. Por lo tanto, la velocidad 4 es diferente de la velocidad 1. Existe un cambio en la velocidad. Cuando solo cambia el sentido, suele escribirse de la siguiente manera. La velocidad 4 es igual a menos la velocidad 1. Este signo menos indica que el sentido de la velocidad 4 es opuesto al sentido de la velocidad 1. Si la velocidad 1 va hacia arriba, entonces la velocidad 4 va hacia abajo y es otra velocidad. Observa que es fundamental comprender magnitudes vectoriales para comprender física, ya que estamos acostumbrados a ver cambios en magnitudes escalares. Por ejemplo, 3 y luego ves un 8, observas claramente que hubo un cambio. Pero en magnitudes vectoriales, a pesar de tener la misma magnitud, al variar la dirección, existe un cambio. Finalizaremos el video indicando lo siguiente. Llamaremos problemas directos cuando se nos da la posición y se nos pide velocidad o aceleración. En este caso debemos derivar. La derivada de la posición, acá está, es la velocidad. Y la derivada de la velocidad representa la aceleración. Por supuesto, si tienes la velocidad y se te pide la aceleración, debes derivar. Y llamaremos problemas inversos cuando se nos da la aceleración. En este caso, para obtener la velocidad debemos integrar. Se integra para obtener la velocidad. Y para obtener la posición también debemos integrar. Por ejemplo, si tienes la función velocidad, se debe integrar para obtener la función posición. En los próximos videos estaremos resolviendo varios ejercicios de problemas directos y de problemas inversos. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal. Así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela.